Pichincha Universal, generando noticias. Carlos de la Torre, exministro de Economía, está con nosotros aquí en Pichincha Universal. Realizar transacciones utilizando el teléfono celular será posible, según los anuncios, desde mediados de septiembre, es decir, ya mismo, a través de la denominada BIMO o billetera móvil. Lo ha anunciado Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador. Hay muchas instituciones financieras, bancos, cooperativas que apuestan a esta posibilidad, pero el tema está en la regulación y los cobros que se harán a través de este nuevo adminículo sería, ¿no? No sé, un instrumento financiero, la BIMO, la billetera financiera. ¿Es conveniente para el país? ¿Lo plantean como necesidad las condiciones económicas? Economista, buenos días. Pues muy buenos días. Yo creo que hay que dar algunas explicaciones de toda una historia que está detrás de lo que ahora desde la banca privada van a llamar el BIMO, que en su momento fue el dinero electrónico y no es novedad. Ahora 2019 nos anuncian como la gran cosa que se podrán hacer pagos desde el teléfono móvil, cuando esto ya funcionaba a la perfección en 2014 con el sistema establecido por el Banco Central del Ecuador. ¿Cuál fue la razón técnica para que el Banco Central desarrolle este sistema? Que de paso tampoco era novedad en el año 2014, ya eso fue producto de un desarrollo que se venía haciendo internamente desde 2010, siguiendo los pasos de muchos otros países donde el teléfono móvil ya se utilizaba hace más de 10 años como un canal para realizar transacciones. Pero ¿cuál es la característica particular de la economía ecuatoriana que le vuelve a esta herramienta muy importante? Es que estamos dolarizados y encima, teniendo al dólar como moneda de curso legal, a los ecuatorianos nos gusta mucho usar el dinero físico, el billete. El billete. Y eso para una economía dolarizada le genera unos costos enormes y una vulnerabilidad al propio sistema de la dolarización, solo como un dato. En el Ecuador, de todo el dinero que circula, ojo, porque el dinero no son los billetes y monedas únicamente, fundamentalmente el dinero son los depósitos, porque pagamos con cheques, con transferencias electrónicas, etcétera, etcétera. El 30% de todo el dinero que circula en el Ecuador es dinero físico, billetes principalmente, monedas y billetes, cuando en otros países no llega ni al 10%. En Colombia, en el Perú, está entre el 15 y el 20%, pero acá el 30%. Es decir, nos gusta el billete. Pero cada dólar o cada billete que tenemos en nuestros bolsillos terminó algún momento saliendo de las reservas internacionales del Banco Central. Es decir, hay una presión sobre las reservas internacionales por el uso del dinero físico. Entonces, el Banco Central, frente a esta situación, que es un punto de vulnerabilidad de la dolarización, promovió el uso de lo que se llamó el dinero electrónico para que se vuelva un sustituto del dinero físico. Pero diríamos, hay otros sustitutos, lo que se llama en general dinero electrónico, que son, por ejemplo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, la misma computadora para hacer transferencias. Pero ¿quiénes son los que pueden utilizar esos medios? Quienes están bancarizados. Y el Ecuador tiene uno de los índices más bajos de bancarización en América Latina, es decir, el ciudadano común no tiene cuentas en un banco, entonces no puede acceder a este tipo de mecanismos. Entonces, el concepto original del dinero electrónico apuntaba para que puedan acceder a aquellos ciudadanos que no tienen cuentas en los bancos principalmente. Esa fue la razón de este mecanismo, que de paso fue innovador y fue muy efectivo. ¿Por qué? Porque operaba con todas las empresas de telefonía móvil del país, no como en otros países que funcionan unos sistemas con uno, otros con otra. Luego, era el Banco Central del Ecuador, el banco más poderoso del país, el que estaba avalizando este sistema. Pero se inventaron ahí un montón de mentiras para desvirtuar este sistema. ¿Por qué? Porque les estaba quitando negocio a los bancos privados. Esa es la realidad. Y por cuestiones políticas, ahora pasa a manos de los bancos privados, pero con otras características que no van a ser esas que apuntaban a un objetivo macroeconómico de darle fortaleza a la dolarización. Listo. Vamos a poner algunos puntos sobre las IES. ¿Recuerda usted, Carlos, que cuando se hablaba de la billetera electrónica, cuando se hablaba del supuesto dinero electrónico, empezaron una serie de fantasmas, de cucos inventados de que iba a terminarse la dolarización, de que iba a haber una moneda paralela, que íbamos hacia Venezuela, etcétera?
Pero resultó que el Banco Central captó al menos 300,000 personas en el desarrollo de ese uso de billetera electrónica, hasta que los bancos privados le dijeron, solo para nosotros. Y de la fecha acá ha pasado bastantísimo para desarrollar una plataforma. La novedad es que estos tendrán costos financieros. 9 centavos, intercambio de dinero desde un teléfono celular a otro, retiro de dinero de 45 centavos de dólar, y mientras que retirar dinero de corresponsables no bancarios, por ejemplo, Banco del Barrio, estas cuestiones que hay en las tiendas, costará 31 centavos de dólar. ¿Cómo analiza toda esa evolución? Bueno, efectivamente, lo que se logró a la final es sustituir lo que iba a ser un servicio para la ciudadanía en un negocio. En un negocio. ¿Y cuál es la razón técnica? Vamos con elementos, ya con cifras, porque muchos de los analistas hablan desde la lógica, desde el sentido común, y se olvidan de las cifras que son las que nos dicen la realidad. Desde el año 2013 a la fecha, se viene dando un fenómeno interesante en la composición de los ingresos de la banca privada. Que estoy diciendo banca privada, no son cooperativas, no son mutualistas, es banca privada. Que es que los ingresos que reciben por las tarifas que cobran por los servicios, la mayoría de ellos asociados a las cuentas corrientes y libretas de ahorros, justamente como es el retiro de cajeros automáticos, la impresión del saldo, la certificación de cheques, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las transferencias que uno realiza le cobran 50 centavos. Cuando uno hace pagos de servicios básicos, le cobran también por ese tipo de servicio que prestan estas entidades, y todo esto relacionado a las cuentas corrientes y libretas de ahorro. Resulta que estas tarifas que cobran pasan a ser ya un rubro muy importante del total de ingresos de la banca privada. Llegó a ser cerca de un 17% ya para 2015-16. ¿Eso qué quiere decir? Que el negocio real de la banca, que es prestar dinero y ganar de los intereses, cada vez va perdiendo espacio a un negocio mucho más rentable, que es el de cobrar por todo este tipo de servicios. Y con un elemento que les favorecía. Cualquier nuevo servicio solo conseguían aprobación de la Superintendencia de Bancos para que les autorice las tarifas. Inclusive en algún momento, cuando yo revisé toda esta historia de los servicios autorizados por la Superintendencia de Bancos para que tengan costos, había bancos que hasta tenían autorización para el cobro del parqueadero cuando tenían espacio para que sus clientes parquen los autos. Hasta eso habían solicitado autorización para establecer las tarifas que ellos definían. Pero ¿qué es lo que sucedió con la implementación del dinero electrónico desde el Banco Central? El dinero electrónico funciona a partir de cuentas básicas, así que eso de que se necesitaba el respaldo en dólares, que se iba a hacer una emisión de una moneda diferente, eran puras mentiras. Es igualito que una cuenta corriente, una libreta de ahorros, sino que con la facilidad de que el usuario no tiene que acercarse a una entidad financiera. Eso nos ayudaba a que mucha gente en áreas urbanas, marginales y rurales, que les queda muy lejos poder ir a una entidad financiera, puedan abrir estas cuentas. Y lo segundo, no se necesita abrir con un depósito previo, simplemente a través del teléfono celular con el número de cédula y algunos datos personales se podía abrir esta cuenta. Entonces eso permitía que casi cualquiera que tenga un teléfono móvil pueda tener una cuenta de este tipo. Entonces es una cuenta. Si no tiene dinero, está vacía y no pasa nada. La cuenta se alimenta de dinero cuando el usuario deposita, igual que una cuenta corriente, una libreta de ahorros. ¿Qué respaldo se necesitaba? Ninguno, pero nos metieron la mentira de que el Banco Central tenía que respaldar con dólares contantes, sonantes, etcétera. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se quiso es tumbar un mecanismo que venía a competir con este negocio de la banca privada. ¿Por qué? Porque con las cuentas de dinero electrónico del Banco Central se podía hacer exactamente lo mismo que se puede hacer con una libreta de ahorros, una cuenta corriente. Se puede pagar, en vez de usar la tarjeta de débito, se utiliza el teléfono móvil, se puede pagar servicios básicos, se podía hacer hasta transferencias al exterior. Oiga, devolvían el IVA. Fue uno además, de los incentivos que ahora yo me preguntaría. El Banco Central en abril del 2018 cerró esas casi 400,000 cuentas que al país le costaron varios millones de dólares de sacrificio fiscal por el incentivo de devolución del IVA. ¿Y dónde está la Contraloría revisando qué pasó con esta situación que le costó dinero al país? Esas cuentas, mi planteamiento antes de salir del ministerio era de que esas cuentas debían pasar a Ban Ecuador.
porque la restricción era que las mantenga el Banco Central, o inclusive hasta que se les entregue a la banca privada, pero que no se pierdan esas cuentas porque le costó dinero al país la generación de esas cuentas. Y se destrozó todo este mecanismo que estaba funcionando, y les voy a comentar los costos. Por ejemplo, para un pago de un teléfono a otro no había ningún costo, porque se llegó a un acuerdo con las operadoras de telefonía móvil, donde había unos costos mínimos, era por ejemplo para pago de servicios básicos, es lógico, pero claro, eran costos agua, luz, que eran la mitad o la tercera parte de los que nos cobran desde un banco privado, donde había otro costo que sí también es importante, es para retiro de efectivo que se podía hacer ya en cajeros automáticos. Solo un paréntesis, porque entonces estos 9 centavos que ahora se van a cobrar, que antes no existían, es para las operadoras telefónicas. Ahí tenemos que ver cómo es el arreglo con las operadoras, porque las operadoras también alguien va a llevar. Alguien va a llevar. Cuando antes hubo un acuerdo para que no haya un costo de transacción. Claro, ¿y por qué no ahora el acuerdo? Ahora hay casi 10 centavos, o sea, exactamente. Sumemos. Cómo se reparten esos 10 centavos habría que ver. Y solo voy a poner un dato. Si es que uno retiraba en el sistema anterior del Banco Central, retiraba dinero, por ejemplo, de una cadena importante de supermercados que sí se adhirió a este esquema, uno podía retirar, yo hice varias veces ese ejercicio, en la caja registradora, con el teléfono simplemente era uno ponía hacía la solicitud, la persona en la caja registradora marcaba el teléfono, a uno se le solicitaba su clave y enseguida retiraba. Si uno retiraba de el supermercado le costaba 15 centavos el retiro de efectivo. Si es que retiraba de cajeros automáticos de 2 bancos que sí operaron, le costaba los 35 centavos. Ahora eso ha subido a 45 en un caso, y en el caso, en cambio, de los corresponsales no bancarios a 31. Exactamente, entonces son tarifas muchas veces el doble o el triple de las que se tenía antes. Entonces, si es que queremos acceder a los no bancarizados, ya por el tema de costos, ya el esquema actual no va a operar y no va a funcionar en el sentido del objetivo macroeconómico, que era fortalecer la dolarización, reduciendo la demanda de dinero físico. Y se puede dar lo que decía Pocho Lee, valor agregado a este servicio capaz de motivar e incentivar el uso de la ciudadanía de la BIMO? Por supuesto, y de hecho con el Banco Central se trabajó en ese sentido. ¿Qué pasa cuando uno se sube, por ejemplo, al bus, en el transporte público? Uno tiene que estar buscando las moneditas, viene el cobrador, los vueltos, ¿y qué pasa si uno tiene que tomar un bus y tiene un billete de $20? Es como no tener nada. Es como no tener nada, exacto. Uno se arriesga a que le digan algo feo queriendo pagar con $20. Pero ¿qué pasaría si es que se establecen? Porque la tecnología permite unos elementos que solo con la cercanía del teléfono, como ahora funcionan las tarjetas de crédito, que ya no tienen que ingresarse en la máquina, sino es por cercanía, simplemente uno acerca su teléfono móvil a un dispositivo en un bus, en un taxi, y automáticamente queda pagado el pasaje. Eso evidentemente al usuario le genera una facilidad notable, porque no tiene que andar buscando sueltos, o como se dice popularmente aquí, descambiando los billetes, etcétera. Eso sí es una ayuda a los usuarios, y el hecho de que uno pueda realizar pagos sin tener dinero en efectivo. Imaginémonos alguien en una zona rural que tiene que realizar pagos y tiene una cuenta en un banco, inclusive alguien bancarizado, tendría que dirigirse a la sucursal más cercana o a un cajero automático con costos de transporte, tiempo para obtener dinero físico. Pero si quiere comprarse algún snack en una tienda por ahí, saca el teléfono y hace el pago, y ya se ha ahorrado un montón de costos, además de la seguridad que implica el no cargar el dinero físico. Es decir, hay un montón de elementos que se pueden potenciar, especialmente también en el tema de las seguridades que le hacen atractivo al sistema. Pero si tenemos una barrera de costos, claro, la gente no va a querer sumarse. ¿Cómo van a bancarizarse? Entonces lo que va a pasar acá es que los que ya somos usuarios de la banca comercial, lo que vamos a tener es un servicio adicional a la tarjeta de débito. Que va a ser voluntario. Exactamente. Si uno quiere lo hace, si no sigue utilizando la tarjeta de crédito. Con tarifas similares a las de los otros mecanismos, entonces no se va a lograr nada en términos de los objetivos macroeconómicos, y lo que se generará es otro espacio de negocio para la banca privada. Y entonces la situación no estaría generando las expectativas que se pretende, porque la ciudadanía va a decir, bueno, si es que a mí me va a costar
y ya tengo la posibilidad de acceder a un servicio, ¿no es cierto?, virtual. ¿Para qué me subo al tema electrónico? Antes de que se nos vaya, economista, cambiemos de tema. Está aquí ya la delegación del Fondo Monetario Internacional analizando el cumplimiento de las obligaciones, entre comillas, para la adquisición de los créditos. ¿Ha cumplido el Ecuador los requerimientos del FMI o está mal parada? Bueno, más allá de que cumpla o no cumpla, seguramente el informe va a ser favorable. ¿Por qué? Porque la posición política del Fondo Monetario, porque hay que entender que estas son interacciones políticas principalmente, la posición política está bastante venida a menos con los resultados electorales de la Argentina. Clarísimo. ¿Ya? Entonces el Fondo Monetario evidentemente va a bajar la vara notablemente para mantener el acuerdo y mantener el mecanismo que se estableció originalmente, que desde una perspectiva del interés nacional de pronto resulta positivo, porque a la larga el Ecuador va a recibir esos recursos y no podemos negarnos a que son unos recursos baratos, pocos pero baratos, y de pronto no va a ser necesario entrar y quizás va a ser imposible entrar a esas reformas de flexibilización laboral que atentan contra los derechos y a un eventual ajuste de impuestos que sería pero ya el golpe de gracia al estado de la economía actual. Es decir, tendríamos que, al menos la salvedad de que no van a ser necesarias esas medidas tan dramáticas y se seguirán recibiendo recursos de los organismos multilaterales. ¿Y va a poder superar el tema del déficit del el Estado ecuatoriano bajo las actuales circunstancias? Porque es uno de los requerimientos del Fondo Monetario. Como van las cosas, el déficit no se está reduciendo. Por eso. Y como se redujo en el 2018, es la forma más perversa de reducción del déficit, que fue con una ejecución presupuestaria, especialmente de inversión pública, que en promedio no llegó ni al 30%, es decir, de lo que se establecía, digamos, 100 para inversión pública, es decir, construcción de carreteras, de infraestructura hidroeléctrica, por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas, pero todavía no están todos los tendidos para la transmisión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Solo se gastó el 30% de lo que se tenía planificado, entonces, qué lindo, ahí sí se reduce el déficit, pero no se está avanzando en lo que se necesita para que opere la misma economía, el sector privado. ¿Quién se beneficia de las carreteras? ¿Quién se beneficia de los proyectos hidroeléctricos? ¿Quién se beneficia de los profesionales que fueron becados por el Estado y que ya vienen a trabajar acá? Es el sector privado productivo, pues. Y entonces le estamos anulando estas posibilidades, pero sí, qué lindo, se reduce el déficit. Pero como van las cosas y como inclusive con los créditos que se han recibido, no se ha apuntado a los elementos generadores de producción, porque a la final, ¿con qué se paga todo? Con lo que se produce y vende. Si no producimos y vendemos, no vamos a poder pagar las cuentas y el déficit no va a reducirse. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.